Luego de haber estudiado las identidades de suma y resta de ángulos, ahora nos corresponde estudiar las identidades de ángulos dobles. Para poder entender lo que vamos a hacer en este video, es importante recordar lo que habíamos hecho anteriormente. Si no lo recuerdas, acá te lo recordamos. En principio, recordemos que el seno de alfa más beta, esto era igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si nosotros suponemos que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, entonces nosotros tendríamos la siguiente identidad. Nuestra identidad se convertiría en el seno de alfa más alfa. Y esto sería igual al seno de alfa por el coseno de alfa más el seno de alfa por el coseno de alfa. Pero estos dos términos son exactamente idénticos. Y alfa más alfa nos da a nosotros el seno de 2 veces alfa. Y esto sería igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Qué tal? Con esto prácticamente nosotros hemos demostrado la primera identidad que corresponde al seno de 2 veces alfa, al seno del ángulo doble para alfa, ¿no? Bien, entonces de la misma manera podemos hacer el trabajo, por ejemplo, para el coseno y para la tangente. Veamos. Recordemos que para la tangente, para el coseno de alfa más beta era igual simplemente a coseno de alfa por el coseno de beta, ¿cierto? Menos el seno de alfa por el seno de beta. ¿Sí? Una vez más, si consideramos que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, entonces diremos que el coseno de alfa más alfa va a ser igual al coseno del ángulo alfa por el coseno del ángulo alfa menos seno de alfa y por el seno del ángulo alfa. Entonces el coseno de 2 veces alfa, ¿sí?, de un ángulo doble, es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, queridos jóvenes? En esta ocasión entonces ya habríamos logrado demostrar la segunda identidad para el coseno de un ángulo doble, ¿sí? Y con toda seguridad que también el procedimiento es completamente similar para el caso de la tangente. Recordemos que la tangente de alfa más beta es igual a simplemente tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por la tangente de beta. ¿Estamos de acuerdo? Si una vez más decimos que alfa es igual a beta, entonces diremos que la tangente de alfa más alfa es igual a la tangente de alfa más la tangente de alfa, todo sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de alfa. Lo que finalmente llegaría a concluir en la tangente de 2 alfa igual a tangente de alfa más tangente de alfa va a ser 2 tangente de alfa. Y todo esto sobre 1 menos la tangente cuadrado de alfa, ¿cierto? Entonces de esta manera habríamos construido ya la tercera identidad pitagórica, en este caso para un ángulo doble. ¿Está bien? Y bueno, entonces nosotros podemos ya aplicar estas identidades en la resolución de algunos problemas.
Analicemos el siguiente problema. En este caso me están pidiendo encontrar el valor de x. Quiero saber cuánto vale x considerando la información que tenemos en el gráfico. ¡Wow! Pero podemos observar lo primero que este ángulo es el mismo que este. Alfa, alfa. Con toda seguridad que entonces este ángulo de acá va a ser para mí 2 veces alfa, ¿verdad? Eso va a ser tangente de 2 alfa. Pero bien, antes de eso, nosotros, antes de hacer el trabajo directo, vamos a requerir lo siguiente. Primero, consideremos este triángulo. En este triángulo, les pido que me puedan decir a qué será igual la tangente del ángulo alfa. ¿Recuerdan? La tangente es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que sería 1/2, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente, que sería en este caso raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Si multiplicamos medios con medios, extremos con extremos, se nos va esos denominadores y la tangente del ángulo alfa quedará como 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Este es un dato súper importante. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora veamos rápidamente, ¿sí?, a qué es igual la tangente de 2 alfa, lo que yo quiero calcular. Y en función a lo que vayamos a necesitar, iremos haciendo los cálculos de lo que nos vaya a faltar. ¿A qué es igual la tangente de 2 alfa? Observando, les vuelvo a reiterar, este ángulo. No te olvides que la tangente es siempre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro caso, por un lado, ¿no? Por otro lado, recuerda que la tangente de 2 alfa, mi caso es cateto opuesto, es decir, sería x más 1/2, ¿verdad? Va a ser esto x más 1/2 sobre el cateto adyacente, que sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? El objetivo nuestro es hallar el valor de x. Hallar el valor de x. ¿Está bien? Entonces voy a hacer el trabajo, pero acá puedo darme cuenta que voy a tener solucionado el problema si yo encuentro el valor de la tangente de 2 alfa. ¿Está bien? Entonces, antes que nada, yo voy a trabajar en lo que va a ser la tangente de 2 alfa. ¿Está bien? ¿A qué será igual la tangente de 2 alfa? Acabamos de mostrar de que la tangente de un ángulo doble, ¿cierto? 2 alfa, es igual a 2 por la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente cuadrado de alfa, ¿cierto? Bien, entonces la tangente de 2 alfa es igual a 2 por la tangente de alfa. La tangente de alfa lo acabo de encontrar acá. Esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Y acá abajo tenemos 1 menos la tangente de alfa, 1 raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a la tangente de 2 alfa igual a 2 raíz cuadrada de 3. Arriba el numerador, ¿verdad? Y acá va a ser 1 menos 1 sobre 3. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado me da 3. Entonces esto va a ser 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Y acá 3 por 1, 3, menos 1, 2. Entonces esto va a ser 2 tercios. ¿Cierto? Multiplicando medios con medios y extremos con extremos, puedo ver que se eliminan esos numeradores. Y al final, la tangente de 2 alfa va a ser simplemente igual a 3 sobre raíz de 3. 3 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, podemos
utilizar rápidamente este valor, ¿sí?, en esta relación y decimos que esto es 3 raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 3 igual a ¿cuánto? Ahora hacemos la operación en este numerador y esto va a ser 2x. Permítame colocar eso un poquito más arriba, ¿está bien? Sobre 2. Entonces esto va a ser 2x más 1 sobre 2. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? De que estos denominadores pueden eliminarse, ¿sí? Y me quedaría directamente a mí 3 raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 3 igual a 2x más 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Pero en este caso también rápidamente podemos observar que esto se puede reducir con esto y me queda una sencilla ecuación lineal en donde despejando x, este 1 lo voy a pasar a restar al otro miembro y me va a quedar 3 menos 1 igual a 2x. Despejando x va a ser igual a 2 sobre 2, por tanto x es igual a 1. Muy bien, entonces con esto prácticamente habríamos encontrado el valor de lo que nos pedían y podemos decir que el segmento x es igual a 1. Realmente espero que estemos construyendo de manera correcta, de manera adecuada, las identidades trigonométricas.